Bien, los muchos sabios son la salud del mundo y un rey prudente la prosperidad de su pueblo. Vamos a conversar, pero antes dejamos esto para este segmento. Queremos dar lectura. Más claro ni el agua. El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la devolución de haitianos que lleguen por mar a territorio estadounidense y la decisión del gobierno de Biden de no ampliar el estatus de protección temporal para estos ciudadanos, lo que los coloca en riesgo de deportación, beneficia a la República Dominicana, que enfrenta acusaciones por hacer lo que Estados Unidos dice que hará. La acción estadounidense sugiere que el problema no es de odio racial ni antihaitianismo, sino que concierne a un interés nacional. En el caso nuestro, a diferencia de Estados Unidos, no hay escasez de empleo ni crisis de natalidad. El Caribe, síntesis de hoy. Antenoche, la Sociedad Numismática presentó una moneda y habló el director de Efemérides Patrias. Nos sorprendió porque utilizó un lenguaje que jamás lo hemos escuchado en boca del canciller, ni del director de frontera, ni del director de migración. Utilizó varias veces la palabra soberanía y dominicanidad. Quería decir eso porque soberanía es lo que está haciendo Estados Unidos valer en este caso, pero que no permiten que nosotros hagamos uso de esa facultad que tenemos. Ningún soberano, ningún. Vamos entonces a pasar con la agresión, los rehenes y la contabilidad del conflicto que inició Hamás hace 6 meses, todo lo que hoy acontece en Palestina y está ganando la guerra, solo con el control de las informaciones. Es así. El último número que yo pude tomar fue el del martes. Dicen los palestinos, pero se toma en la información como una información válida para todos, que al martes habían muerto 33.360 y había herido 75.933. Habrá que ver con qué gasa se curan 76.000 gente herida. Bueno, son las franjas de Gaza, se supone que hay mucha Gaza. Pero son cosas espantosas. Si es verdad, es una tragedia terrible. Si es mentira, hay que entenderlo porque la guerra, la primera víctima de la guerra es la verdad. Primero que muere la verdad. No ha habido un solo boletín de la otra parte al respecto de cuántos han muerto, porque esto es ridículo. ¿Cómo va a ser que solo una de las partes tenga derecho a contar? Y ellos emiten su boletín y se toman como válido. Bien. La ONU da unas cifras. Ajá. Y el gobierno de Estados Unidos presiona a Netanyahu porque dice que se está excediendo en el uso de la fuerza. Y eso de que las informaciones las que están ganando, ¿a quién benefician? ¿A quién beneficia al que la maneja, porque él es la víctima. Bueno. Es una de las partes en guerra. Bien. Vamos a ver. Pero no entiendo la vacilación de los americanos. Claro, los americanos quieren tener relaciones con todo el mundo ahí, pero ellos son enemigos entre sí. Ahora, cuando se administró la decisión de instalar eso ahí, ellos fueron los que lo administraron. Ellos, en ese momento, los israelitas se metían en cualquier sitio. Es más, hay una resolución de la última asamblea del sionismo internacional, no sé cómo se llama, del siglo XIX finales,
que aceptaba irse la alternativa estaba en Argentina, en La Pampa, Argentina, y en un espacio de Canadá. ¿Cuál es la conclusión, ingeniero? La guerra propagandística la está ganando Hamas. Sí, la está ganando Hamas. Ellos primero comenzaron con un secuestro, que eso es un delito en sí mismo. Secuestrar gente que no tiene nada que ver con eso. Mucha gente de América Latina incluso había ido allá a una fiesta, de una festividad religiosa. Ahí le echaron mano un paquete y han estado negociando. Pero no es solamente por los muertos y heridos, también tienen otras cifras, los términos de intercambio. Sí, pero ellos dan 100 y le dicen a los 100 no pueden dar 100, se le acaba. Ellos entregan 4 y los otros tienen que entregar 60. Ese número es más o menos así, en proporción. Ahora, los otros entregan 60, ahí los judíos van mejor, porque ellos no tienen 60 presos políticos para entregar. Bien. El ingeniero Cuello, hace días que estamos hablando con él de hidrógeno. Y yo quiero aprovechar y decir que la fórmula del agua es H2O. Y hay una información de que el hidrógeno verde puede obtenerse a partir de la luz del agua y mucho más fácil la electrólisis. Cuando nosotros pasamos por el coronavirus, mi amigo el doctor Jiminián me envió un regalo, una pequeña cajita que uno la conectaba y tenía la condición de que tomaba el aire y extraía el oxígeno del aire. La cajita, una cajita, tú la conectabas como si fuera un abanico. Eso eliminó el famoso tanque de oxígeno con manómetros y esas cosas. Yo quería preguntarle a José Israel, que no sé si conoce la unidad que toma el aire y la convierte en oxígeno. Sencillamente toma el oxígeno puro y se lo pasa al paciente o a quien lo necesite. ¿Podríamos en un momento llegar con el hidrógeno a eso? Sí, realmente la demanda de hidrógeno ya ha puesto las mentes a pensar y a buscar soluciones. La que más me preocupa a mí, porque en términos de costo es más baja, es la utilización del bendito gas natural, que es una cosa tan venenosa como los otros. No sé de dónde la han sacado, que eso es más saludable que lo otro. Pero parece que hace menos daño. Pero eso está en el estómago de la Tierra, es la misma cosa, es la decomposición de seres vivos ahí adentro. Y es resultado de eso. Pero bueno, ese no es el tema. Lo cierto es que la electrólisis se ha empleado para la separación, pero es costosa en consumo de energía. Tiene la ventaja que tú la puedes utilizar energía sobrante en los picos para producir hidrógeno y luego el hidrógeno para producir energía. Sería una pila como lo llaman que sirven de reserva para producir después. Por ejemplo, las presas se utilizan como pila. Ellas siguen produciendo energía, entonces tú con esa energía la despachas para arriba y vuelve a producir energía. Tiene una energía sobrante para volver a subir el agua a la reserva y luego la baja de nuevo. Bien. Y puede producir muchísimas veces. Ahora, la posibilidad de que el gas natural se emplee, claro, bien, porque el gas natural va a sobrar mucho en una hipotética situación en que se generalice el uso del hidrógeno. Sí, pero el gas natural no está en el medio ambiente. No está pero cuando tú lo empleas como materia prima para producir hidrógeno, ya. hay daño al ambiente, que no hay daño en la hidrólisis, que es simplemente la separación La separación del hidrógeno. De hidrógeno y oxígeno.
Entendimos. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia trascendental del empleo del hidrógeno separado del oxígeno sin daño al ambiente? Que todo el mundo lo tiene. La factura energética de un país, de todos los países del mundo, va a pasar a ser de su propia moneda. Hoy estamos hablando de una moneda, la moneda Perivoci, traductora de todas las monedas del mundo, que es el dólar. Y el único país que tiene capacidad de imprimir dólares es los Estados Unidos de América. Con el único detalle de carácter político de que cada vez que ellos emiten tiene que tener un permiso de la Reserva Reserva Federal cada vez que la Reserva Federal emite tiene que tener un permiso del Congreso. Y el Congreso se trata con requisitos políticos. Ahora mismo están archivados con un dinero que hay que emitir para darle a Ucrania. La guerra de Ucrania sale un poco más cara. Habrá que ver quién hace un presupuesto de guerra. Bien. José, hay un tema que quisiéramos leerlo, la pregunta completa. Y dice, las sentencias judiciales a los grupos de legisladores dominicanos, veganos y guraveros, se transan y se cantan las sentencias acordadas en la coyuntura electoral, lo que favorece la reelección. Se los quitó de arriba, no más llegar al poder. Esa situación, que tiene varios componentes, tiene un componente que desconocíamos y era que un juez americano no está obligado a acatar un acuerdo que se lleguen con testigos en delación premiada, sino ellos llegaron a 5 años y el juez dijo no, son 16. El tema es que no solamente son veganos, guraveros, también habían 6 legisladores, de los cuales hay 2 que ya han sido proclamados candidatos por el partido. ¿Cuál de ellos? 2 de Santo Domingo. 2 de la circunscripción número 3 hay 1. Entonces, eso no son los únicos que se pararon del cuerpo, y se dice que puede haber otros que todavía no están señalados. La llegada de esa gente al poder legislativo, ¿cómo tú lo ves? Mira, ese es un fenómeno viejo aquí. ¿Ah? Eso es un fenómeno viejo. Ahí hay legisladores que se pueden jubilar perfectamente, hace mucho tiempo, y que nadie los toca ni los menciona. Ahora, lo que a mí me extraña es lo siguiente. Cuando cambió el gobierno, se produjo naturalmente un cataclismo de denuncias de todo tipo. El simple dolo en el manejo de la administración pública, que es una cosa generalizada, la extorsión a los contratistas por parte del comprador, que no se satisface con que el contratista haya ganado, sino que además que tiene que dar una parte. Nadie diga que eso no existió siempre. Eso se puede incluir, en muchos casos se incluye como parte de los costos previsibles. Algunos los exageran mucho y se fueron de la cabeza. Pero lo cierto es que eso está incrustado en el sistema de concurso. Entonces, da trabajo ser honrado vendiéndole al Estado. Un trabajo delicado. Más fácil se consiguen los productos para venderle que venderle, que colocarlo, que lo acepte. Porque son realmente hirientes las relaciones entre el proveedor y el comprador. Por encima de todas las mejoras que ha significado la ley de contrataciones, que ha significado la dirección a cargo,
Todo eso remedia, pero no corrige. Es una práctica que es muy difícil de desterrar del sistema de compra. Y no lo digo solo por aquí. Las grandes compañías del mundo, no hay ninguna que se haya salvado, por lo menos en América Latina, de pagar comisiones. Fíjate cómo lo de Odebrecht aquí se silenció. Aquí no hay un preso por Odebrecht ya. Ya, eso se diluyó. Pero el daño fue enorme. ¿Se podrá continuar? Odebrecht no existe ya. Ella se disolvió, ella se declaró en quiebra. ¿Quién asumió las pérdidas? No sé. Pero las de aquí no se han dirimido. Entonces, a principios de este gobierno, cambian las autoridades. Aquí se le manchó, en términos judiciales, a toda una serie de procesos que estaban en algún sitio preparados, o que fueran a llegar. Perfecto, eso es la función del gobierno, sobre todo si se cambia de partido. Pero sí se extrañó que varios diputados y senadores, varios diputados elegidos por las listas del propio gobierno, incluidos, y en zonas de nuevos capos, vamos a decir, de gente que en la circunscripción podrían estar metidos de arzobispo, porque hay uno que era el padre de la iglesia. Le cantan la sentencia ahora, o sea, lo cogen preso llegando al poder, los mandan para allá, siguieron cobrando, como no tenían condena. Pero que es un menudo, un sueldo de diputado es una cosa ridícula para una gente que maneja el dinero que maneja un traficante, sobre todo cuando exporta cosas, productos que no se hacen aquí. Sí. Explica traerlos y entregarlos. Vale. Bueno, esa gente, ¿a qué partido estaban vinculados? Yo no sé, pero lo cogieron entonces y lo condenan ahora. Ahí había vinculados al PRM, había vinculados al PLD, vinculados al... Eso se está haciendo política con eso. Que es una coincidencia perfectamente entendible. Un proceso 4 años aquí es una tontería. ¿Da mucha ventaja para un narcotraficante ser diputado? ¿O eso expone al narcotraficante al escrutinio público? Ambas penas a la vez. Pero realmente eso le da un control sobre la vida política dominicana. Yo no creo que los ingresos de una diputación o de una senaduría sean necesarios ni siquiera para un traficante. Yo tengo una versión con respecto a eso y a la incursión de empresarios ya directamente en el Congreso. Los políticos, cuando necesitan recursos o cuando necesitaban recursos, como José dice, eso no es nuevo. Ellos acuden a personas que pueden darle los recursos que la Junta no les da, porque ya la política es cara. Y entonces acudieron a los que traficaban con drogas, a los lavadores y a los empresarios que tenían proyectos de exenciones por años y que ya impuestos sobre la renta presionaba para que pagaran impuestos. Se cansaron de financiar políticos que no le cumplían y decidieron ellos asumir las posiciones. Y no solamente eso, sino las relaciones que ellos hacen ahí dentro con un dinero para producir o oponerse a ciertos proyectos. Hemos tenido casos como el del famoso senador de Santiago Rodríguez, que hasta lo mataron. Pero también hay un deseo de proyección. Llega un momento en que el narco no se conforma con ser el mayimbe del barrio, él quiere posición política, porque es amigo de los presidentes. Nosotros hemos visto que esas personas tienen mucha confianza con candidatos presidenciales y con presidentes. Entonces,
se cansaron y dijeron, no, ahora vamos nosotros. Ese tema de ayer, de que el obispo de Santiago dice que le ordenó a los párrocos de que no firmaran cartas de garantía, es que en Estados Unidos, cuando juzgan a una persona de esa gente, toman en cuenta si ellos hacen inversión social, si ayudan a instituciones, ¿verdad? Aquí lo hacen. Aquí hay narcos que van a un campo y compran al párroco y a todo el mundo, ¿verdad? Y aquí hay narcos que designaban hasta el director de la DNCD, hasta que Estados Unidos, ese que tal lo nombró Estados Unidos, el de ahora. Igual que el del DNI. Por eso es que tuve que un abogado, ese abogado, si tú revisas, ha sido colaborador de una de las instituciones que trabajan aquí para USAID. De modo que el componente es que ellos decidieron meterse igual que los empresarios. Los empresarios tienen sus legisladores para proteger todas esas leyes y le ha funcionado. ¿Y a quién corresponde hacer la depuración? Oh, ¿A los partidos políticos? Cristino, yo no sé de dónde consiguió participación, aunque sí todo el mundo lo sabe. USAID dijo, nosotros vamos a depurar. Y los partidos dijeron, nosotros vamos a depurar. Pero esos 6, ningún partido opinó de ellos. Y el caso de Moya, el caso de Moya es un caso increíble. Lo señalan, lo pide el juez de la Suprema, lo pide en el periódico al presidente de la Cámara de Diputados y a la procuradora. Mándenme esa persona que están pensando que yo estoy retardando el proceso. Porque cuando hay un legislador, tiene, qué sé yo, qué privilegiada. Jurisdicción. Entonces, ese señor había aplicado para juez del Tribunal Constitucional y lo nombraron presidente del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Y hay 2 preguntas. Se nombró a Napoleón Esteves, presidente del Tribunal Constitucional, para que no siga pidiendo a los diputados que él tenía asignado como juez de instrucción, o lo designaron para que trate de eliminar un artículo ahí, 168, qué sé yo qué, de quién es dominicano. La sentencia. Se dicen esas 2 cosas, uno no sabe cuál de las 2, pero la situación es que no hay nadie que diga ese sí y ese no. Después Estados Unidos sí, como hizo con Gutiérrez ahora. Fíjate que el presidente dice, espérate, yo estaba en contacto con la DEA. Eso no se había visto nunca, José. El mismo presidente dice, no, yo no soy cómplice, yo estuve desde un principio en contacto con la DEA. Así es que... Bueno, pero si eso pasó, eso demuestra, despeja la incógnita. Se usa para fines políticos. Pero seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, ahorita se trató un tema y yo quería preguntarte, cuando Hamás hace 6 meses incursionó en Israel, el presidente de Israel o el jefe del Estado o el general dijo, nosotros nos vamos a cobrar esas muertes. Netanyahu lo dijo. Lo dijo, nosotros las vamos a cobrar. Y 30 o 40 muertos se convirtieron en 33,000. Pero ellos lo dijeron que iban a hacerlo. Realmente, la incursión de Hamás en Israel, en los medios que hoy se ha manejado, porque la guerra la ganó Hamás, la guerra de medios, ¿verdad? Realmente, ese incidente no fue lo que provocó los 33,000 muertos. Claro, el secuestro. ¿Cómo es? El secuestro fue lo que provocó los rehenes. Entonces, fue lo que provocó la guerra. Pero Israel decidió eliminar, no Hamás, no, a Palestina entera. Aprovechar eso para eliminar a Palestina. Ese proceso ha ido
evolucionando en el peor sentido, porque todos los días se extiende más. Y la guerra es muerto por hora. ¿Y por qué usted dice que jamás se está ganando la guerra? Que jamás. Jamás se está ganando la guerra. La guerra deja La guerra de de opinión pública. Ellos tienen ventaja en la opinión pública. Ellos son las víctimas. ¿La está ganando jamás o la está perdiendo Israel? Ambas penas a la vez. Sí. Pero está pasando algo en Perú. Hay un acuerdo, un tratado para las embajadas. Y a veces lo más importante, como en el caso de Hamas, que primero Hamas entró a Israel. ¿Verdad? Ya se ha dicho entró que a una fiesta de israelitas. no, inclusive se dice que eso lo provocó Israel. Israel mismo provocó ese incidente. Buscó gente de Hamas que obedecían la línea israelí. Hicieron. Pero en lo de Perú hay unas reglas para tu asilarte. De lo de Ecuador. Pero yo me pregunto, ¿está una gente condenada? ¿Tiene derecho a meterse en una embajada? Una persona que esté acusada, por ejemplo, de corrupción, ¿se puede meter en una embajada? ¿Se debe meter en una embajada? Bueno, quien califica. ¿Pero quién es que califica, el país o el organismo internacional? No, el país que recibe. El país que da el asilo. Eso es lo que dice la convención. ¿Cómo fue que pasó que Salvador terminó de Ahora ese Este es señor... un caso. Venezuela no es una papita, dijo Vincho Castillo, cuando Salvador pidió y le dijeron que no. Pero Salvador ni siquiera había sido juzgado cuando eso. Entonces yo me pregunto, en ese caso, ese señor, ¿quién era que estaba? ¿Un vicepresidente? De Correa. Pero de Noboa, no, de Correa. De Correa. ¿Y estaba acusado de qué? De corrupción. Entre otras cosas... Pero ese no es de los relojes, el ¿verdad? caso, no. Eso es en Perú. ¿Qué? Eso es en Perú. Los relojes Es en Ecuador. Es una señora. es una señora que es la presidenta. Sí, está bien. Ahí no dura un año ninguno. En Perú no dura un año, nadie. No, porque uno Hace se roba tiempo. unos cuartos y se mete en una embajada y ya. Y a propósito, el derecho de asilo es un derecho prácticamente latinoamericano. No, porque yo lo que digo, no, Sí. lo que yo quería poner todo de ejemplo, porque yo pongo nombre. Entonces, Rondón podía perfectamente pedir asilo a la embajada de Brasil. Lo que pasa, doctor, es, lo que pasa, fíjese, México ha rechazado muchas solicitudes de asilo. ¿Quién? México. Ah. Porque México evalúa el caso. Este señor lo habían condenado, él había cumplido la mitad de la sentencia y salió en libertad mediante un recurso de habeas corpus. Él ganó ese caso, ya estaba libre y entonces le metieron un nuevo expediente. Cuando le metieron el nuevo expediente, entonces él dice, no, pero aquí lo que me quieren es preso. Y entonces él pidió el asilo y México le concedió el asilo. Es un derecho que tiene México a darle protección a una persona si entiende que hay, en el fondo, que hay un trasfondo político en la persecución. Y eso fue lo que determinó México. Yo no conozco los detalles del caso, no sé si realmente el asilo estuvo bien o no dado, pero es una prerrogativa. Y usted no puede violar una sede diplomática porque eso está taxativamente prohibido en el derecho internacional. Eso es sagrado. Ningún país se había atrevido a hacer una cosa semejante. Y mire que hemos tenido muchos casos de políticos que han estado años en sedes diplomáticas porque no le han otorgado el salvoconducto, pero nadie se había atrevido a hacer una cosa semejante. ¿Y Azaña? Ahora ¿En qué dicen, condición estaba Azaña? Ecuador le había dado asilo político. Por eso es que dicen que esa es una venganza de Estados Unidos. No es verdad que Noboa se iba a atrever a hacer una cosa semejante si no tenía el respaldo de Estados Unidos. Y Estados Unidos condenó eso, pero lo condenó, como dijo López Obrador, de una manera ambigua. Si hubo violación a tal cosa, nosotros condenamos eso. Pero ¿y qué es lo que usted me está diciendo? O sea, en el fondo se ve que ellos están de acuerdo con esa forma en que se procedió. ¿Por qué? Bueno, porque Ecuador tiene elecciones el año que viene.
Y Estados Unidos tiene que cuidar, ahora hay una decisión de cuidar la situación en la región, porque en el mundo entero todo esto se está haciendo muy complejo. Y Noboa de Ecuador. Sí, Noboa Pero de ese Ecuador. no está recién electo, este es muy joven. Pero para terminar el periodo de Lazo. Ah, ya, es que en 2 años. Sí, Está terminando un juego. Ah, ya. es un pitcher relevista. Tanto es así que ni estaba en Ecuador cuando hicieron el operativo. Ingeniero. El derecho de asilo solamente lo ejercen los latinoamericanos, porque realmente donde primero se discutió ese derecho fue en la OEA. Y la primera víctima de ese manejo irregular del derecho de asilo fue Allá de la Torre, Aya de la Torre, en Perú. en Perú, y precisamente la tesis de Jorge Blanco en Madrid, cuando se hizo el doctorado en Madrid, es sobre el derecho de asilo y el caso de Aya de la Torre. Pero Que tuvo 5 años cinco- en la sede diplomática de Colombia, que fue quien le dio el asilo. Sí. Lo habían acusado de dar un golpe de Estado o de haber participado en un intento de golpe de Estado. ¿Y por qué México se hizo famoso dando asilo? ¿Cuál era la línea de los mexicanos que eran tan proclives a protección de ese tipo de gente? Mira, muchas veces esas protecciones eran de carácter personal de los embajadores. Los embajadores, De las relaciones. las relaciones que tenían. Fíjate que aquí Venezuela lo dio antes del desembarco de Constanza Maimón Esterondo a personas vinculadas a la clandestinidad dominicana, los Moreno Martínez, por Los que ejemplo. se metieron en Venezuela y en Brasil. En Venezuela primero. Sí, sí, el grupo Y de... luego cuando se produjo la represión del 14 de junio de la clandestinidad, un grupo que no fue cogido en esa oportunidad, pero que estaba asediado, entre los cuales estaba Mario Rivitini, estaban Hugo Toyo. Moreno Martí, los morenos. No, los Moreno Martínez estuvieron En en Brasil. la de Venezuela varios años. Sí. Ahora, cuando comenzó la entradera en la embajada, de los primeros que le dieron la salida fue a los que más tiempo tenían en la embajada. Cuando Trujillo decidió quitarse esa presión. Incluso él llegó a ocupar embajadas que habían roto relaciones, que fue la otra medida que le pusieron de apriete extranjero. Y Trujillo la llenaba de policía para que se atreviera a meterse. Pero El derecho de- nunca asaltaban la embajada y sacaban los asilados, ¿verdad? Porque lo hicieron con Brasil en una oportunidad. Impidieron que entrara un grupo. Eso lo recuerdo El perfectamente. segundo grupo. Sí. López Obrador dijo que ni siquiera Pinochet se atrevió a hacer lo que hizo Ecuador. El derecho de asilo nace justamente en una época en la que las persecuciones políticas estaban a la orden del día. Sí. Y ese fue un mecanismo que se encontró para brindar algún tipo Y en de los protección. preparativos, en la solicitud del derecho de asilo, previamente el país puede pedir al gobierno, dice, oye, tú quieres que le demos asilo a esta persona, que no le demos asilo, ustedes me pueden informar Sí, su eso- estatus. sí, eso se usa. Claro, eso se puede usar perfectamente, aunque previamente ya los estados, cuando aceptan a alguien es porque Están enterados. están convencidos de que hay algún trasfondo político en la persecución. No, y la vinculación que tengan los embajadores residentes con la situación política interna. En el caso de Trujillo era un réprobo, le había puesto una bomba a Betancur. Entonces ya toda América Latina estaba entendía quién era Trujillo. Y las afinidades ideológicas también inciden, porque indiscutiblemente que López Obrador siente algún tipo de afinidad con Correa y su movimiento. Eso yo creo que es un asunto obvio. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creía que él era un viejito. ¿Eh? Creía que era un viejito. ¿Quién? ¿López Obrador? Sí. Da pena. Damos. Y ese es un socio importante de Estados Unidos.
un socio importante, y él se lo está diciendo a Canadá, que también asumió una posición parecida a la de Estados Unidos. Nosotros somos socios. ¿Cómo es que tú me das a mí este trato? Tú Ahora, con unas posiciones ambiguas sobre un asunto tan delicado como este. Ahora, dos preguntas que uno se hace. Ese caso de Gutiérrez, es decir, 6 años, pide la fiscalía, el juez dice no, 16. La primera pregunta es, ¿socava la posibilidad de nuevos acuerdos? Es decir, después de eso, pues yo no voy a hacer acuerdo con la fiscalía porque los jueces no lo van a aceptar. Y segundo, el tema de lo que dijo Gutiérrez cuando le bajaron la pena, eso lo reserva el Poder Judicial, el Ministerio Público de Estados Unidos, o lo pasa al Departamento de Estado. Porque el presidente dice, nosotros hemos estado siempre en contacto con la DEA, y no dice, hemos estado en contacto con la justicia de Estados Unidos. El ministro de Justicia o el secretario Allá hay secretario de Justicia, ¿verdad? sí, o sea, el que tiene la posición de jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo nombra el presidente. Y hay colaboración entre el Ejecutivo y el Judicial. Esa información, de eso se hace acopio y Estados Unidos lo utiliza como un arma política. Eso está, yo creo que bastante documentado. Y sobre eso hay un montón de especulaciones, siempre hay especulaciones. No, pero realmente la DEA vulnera todas las fronteras. Aquí acaba de haber... Todas aquí- las fronteras institucionales, la DEA Aquí acaban de haber acuerdos en que se devolvió dinero y no se acusó. Por ejemplo, el caso de Jiménez, del hijo de Milo Jiménez. Él fue y dijo hasta lo que no le preguntaron. Y devolvió una suma y no fue acusado de nada. Quizá lo usen. No, y esa es una irregularidad. porque el tiene que ser una no, pena porque- mínima. no, es que el Ministerio Público no puede excluir a nadie. Teniendo pruebas de la participación, no lo puede excluir de que por Pero un a lo acuerdo. mejor aquí la ley Eso dice, tiene la que- ley dice otra cosa, no es igual que en Estados Unidos. No, eso tiene que pasar por la mano de un juez. Si se comprobó que usted participó en algo, exonerarlo de eso, tiene que pasar por la mano de un juez. El Ministerio Público no administra justicia. Porque si fuera así, si el Ministerio Público tuviera la facultad de llegar a acuerdos con los imputados y dejar cosas así, entonces el Ministerio Mire, Público doctor, estaría administrando sí, justicia. Eso es tan serio que cuando se determinó eso de la independencia del poder del Ministerio Público, que no hay independencia nada, se nombró una comisión de abogados notables para supervisar esos acuerdos, además de lo que hacen que inclusive apellido Polanco, un muchacho de Santiago que ¿cómo se llama? Jorge Luis Polanco es el presidente de esa comisión. Sí, para cobrar, Pero que yo recuperar no bien. conozco cuál es el estatus legal de aquí de la delación premiada, porque devolvieron 500 millones. Dicen que lo devolvieron. No sé si fue a la tesorería o si fue al Partido Revolucionario Moderno. ¿Dónde fue? No se sabe. La verdad que es muy delicado para el comunicador. Delicado para ellos, ¿verdad? No, y para el comunicador, Ah. juzgar la justicia. Pero por los hechos uno lo juzga, José. Por los hechos lo conoceréis, pero entonces no, Pero seguro porque no está no inventando. necesitan tribunal adicional. Pregunta. Hay escrito todo lo que dijo Milo Jiménez. Está escrito. Ellos dieron a conocer eso. Milo Jiménez no ha sido mi Milo, porque hay Milo y mi Milo. Debe haber mi Milito. Entonces, eso no aparece en ninguna parte un sometimiento de ese señor. Lo que tú estás diciendo que eso tiene que tener alguna falla. Y además de eso hay todo esto, algo un poco extraño me parece a mí, porque si usted tiene, por ejemplo, 30 participantes en un problema ahí de corrupción,
Y entonces resulta que de esos 30, 25 llegan a acuerdo para acusar a 2 o 3. Y esos 25 quedan exonerados No, totalmente. Óyeme, Se quedan con la nata. lo que pasa Porque el problema es que el sistema penitenciario no tiene capacidad para mantener a tanta gente. lo que pasa es que eso abre Sí, es una realidad. Lo que pasa es que eso abre muchísimas interrogantes y uno no quisiera ni tener que comentarle. José, unas declaraciones de él es que un solo aporte de ese grupo, un solo aporte, no la campaña entera, fue de 2.700 millones y que se llevó en un vehículo del Banco de Reservas de la República Dominicana a donde el candidato Gonzalo Castillo. 2.700 millones de pesos en un solo aporte. Entonces, ¿qué uno va a hacer? Entonces, eso es mucho cuarto, no hablemos de ello. Nadie devolvió nada, no se dice si es verdad, si es mentira, pero no sé. Vamos a hablar de otra cosa, ¿verdad? Ahí Aquí- incautaron unos Rolex. ¿De Le qué? encantaron unos Rolex a la presidenta de Perú. Ese es un caso. Porque en Perú, Es una coquetería femenina. una coquetería femenina. Sí. Esta es una mujer que entró en chancleta, llevada de la mano por Pedro Castillo, que andaba con un sombrero grande. ¿Cuántas horas duró en la presidencia ese señor? A la sombra del sombrero de Pedro Yo Castillo. creo que duró como un año. y ¿Cuántas algo. horas? Un duró? año que duró el presidente Sí, un peruano. año y Él algo. tuvo un año. No, Sí, Pedro él tuvo- Castillo. el sí, no tuvo- límite es un año. ¿Eh? El límite es un año. Ah. En la práctica. O sea, de 6 años, en 6 años, ha habido 6 presidentes en Perú. Esa es otra. Tú quisiste sacarme del poder, al poder legislativo. Entonces yo saco al poder legislativo, pero entonces el legislativo tenía más poder en Perú que el ejecutivo. ¿Qué tenía a favor? No, la fuerza. Sí, no, y una disposición constitucional ¿Qué decía? conforme a la cual te pueden destituir por incapacidad moral. Y en ese concepto cabe cualquier cosa. Ahí cabe cualquier cosa. Y entonces, bueno, dependiendo de cómo esté la correlación de fuerza en el Congreso, de ahí depende tu estabilidad. Es que están pasando demasiado vainas raras. Mira lo de Venezuela. ¿Va a haber elecciones o no va a haber elecciones? Elecciones, entre comillas. Lo grande que es Maduro, después de haber empobrecido a Venezuela, quiere más petróleo. Pero señor, usted no tiene con su petróleo. Si usted ha empobrecido ese país, en su buche abajo tenía muchísimo petróleo, usted lo hizo pobre. Ahora es más rico. Tiene 7 millones y entonces le quiere quitar un petróleo que no ha ejercido Esequibo, la Guayana, porque es un petróleo que ella no ha utilizado todavía. Apenas el primer año que comenzó a explotarlo, pero dale 1, dale 10 si quiera. Pero ¿para qué le van a dar más petróleo a Venezuela? ¿Para qué lo dilapide? Lo que yo a Venezuela pobre. Exiliados venezolanos cruzando a pie el Darién. Una gente que decían que el wiki de 10 años es un infanticidio. Un infanticidio. Sí, en Venezuela. Porque tenía que tener cuántos años. Tenía que ser mayor de edad. Tenía que De ser mayor 21 de en edad. adelante. ¿De qué están hablando ustedes? El wiki. Ah. El wiki En Venezuela, sí. de 10 años. Tú le- No era wiki. Tú le ofrecías un... Es menor de edad. Es menor de edad. Tiene que tener de un 20 wiki para allá. muchachito a uno, no te lo cogía. Es que de 18 para adelante. Y están cruzando el Darién a pie. Sí, pero lo que hicieron en Venezuela, ese país teniendo petróleo, desarrolló otro tipo de energía. Ellos tenían una energía hidráulica. El 75%, ¿Eh? el 75% de la energía potencial de Venezuela Era hidráulica. es hidráulica. La presa de Caroní, siguiendo el ejemplo del Tennessee en Estados Unidos, fue represada en 10 sitios para que esa agua no se perdiera porque no tenía necesidad de tenerla y mantiene la El fuente- Orinoco. El Orinoco, sí, no, y el Caroní, los dos.
O el Magdalena en Colombia, yo no sé. No, no, en Venezuela fue. Eso fue Pérez Alfonso, el ministro, que creó la OPEP después. Ingeniero, Maduro está utilizando el caso de Guyana políticamente. Ahora recuerde que ese es un caso viejo. Ese es un caso viejo, hace muchísimos años. Y Maduro lo que ha hecho es darle continuidad a eso. Venezuela viene reclamando ese territorio Pero si ellos, del Esequibo de hace... Está bien, pero ¿qué necesidad tienen ellos de más petróleo si tienen tanto y no lo usan? Lo dilapidaron. Ahora están metiendo preso al iraní, que fue vicepresidente. Eso es desde cuando, aquellos tiempos que Gran Bretaña decidió salirse de ahí, de Guyana. ¿Y qué fuerza tiene Guyana que en Venezuela no puede recuperar su territorio? Lo que pasa es que ese es un caso que llegó al Tribunal Internacional de Justicia. Ahí eso es una historia larga, pero en eso se involucró Estados Unidos a favor de Venezuela. Pero Reino Unido manejó eso en nombre de Guyana. Y dicen que manipuló, que influyó en la corte, en una corte arbitral que se conformó para que se decidiera a favor Sí, pero de para Guyana. entender un poco, las tres Guyanas, ¿de quién eran colonia? ¿Inglesa? Francesa. ¿Ah? Había una francesa. Una era inglesa. Sí. Una era holandesa. No, ¿Ah? Francesa. francés. Francesa, sí. ¿Y la otra? Debe ser yanqui, por lo menos. ¿Y por qué habían tanta gente, tantos hindúes ahí? ¿De dónde? ¿Lo traen los ingleses, los hindúes? Sí, Ah. Sí, llegaron por la vía de los británicos, que eran los que mandaban ahí. Y es Hay mucho, una colonia, es mucho el territorio que ellos tienen de Venezuela. el Esequibo. ¿Él? El Esequibo, no recuerdo exactamente la extensión, pero es una parte importante del territorio de Guyana. Una parte importante de todo el territorio. Y eso es Bueno. lo que está en juego. lo que yo digo, ¿para qué? ¿Qué va a hacer Venezuela con todo eso? Si le dan todo ese petróleo, ¿qué va a hacer? Lo mismo que está haciendo con el que tiene. Bueno, pero eso ya es otra cosa, ingeniero. Usted reclama lo que usted entiende que le pertenece. Es una disputa territorial. Usted ve, por ejemplo, Rusia tiene el país más grande del mundo. Sin embargo, ellos tienen disputas territoriales, por ejemplo, con Japón, por el asunto ese de las Islas Kuriles, y no sueltan eso. Bien. Nosotros queremos un poquito política local. Vamos a hacer una pausa y volvemos con José Israel.